veo problemas en la emulación. Y por lo que veo el Kirby funciona súper bien. Ahí tuve una construcción de shader, pero fuera de eso me va súper bien. Buena cabro, me presento para los que no me conocen, yo soy Fulano Gamer y el día de hoy vamos a hablar sobre Yuzu y específicamente el nuevo juego que acaba de salir, que es el de Kirby. El Kirby, no sé cómo se llama, pero va a estar apareciendo aquí en pantalla. Lo vamos a testear, vamos a ver qué tal va con Yuzu en su última versión. También lo vamos a probar qué tal va con la última versión de firmware y las últimas keys actualizadas. Así que este video se va a dividir primero que nada en la configuración de Yuzu, que va a ser una configuración express simple, porque ya hay videos dedicados a eso. Si quieren ver esos videos se los voy a dejar en la parte superior derecha, pero de todas formas igual vamos a ver como los aspectos generales y más importantes que deben ver, configurar y tener en cuenta al momento de jugar este juego y hacer su propio testeo. El testeo que voy a hacer ahora va a ser con mi computador, es un notebook Acer, tengo 12 GB de RAM y tengo una tarjeta de video, una GTX 1650. Tampoco es el mejor computador del mundo, ya que he visto que hacen testeos de repente con computadores de la NASA, bestiales, totalmente brígidos. Pero para que vean que en estos computadores que tampoco son tan potentes, igual funciona. Vamos a ver qué tal el juego este con Yuzu, a ver si funciona. Y lo más probable es que después de este video haga un testeo con Ryujinx, que es la otra alternativa para poder jugar estos tipos de juegos en su ordenador. Y antes de comenzar los quiero dejar invitados a mi canal de Twitch, en donde ahí yo principalmente estoy jugando, conversando con ustedes. Si tienen alguna duda también pueden ir a hacer la pregunta allá, no hay ningún problema. Y al segundo lugar que los quiero dejar invitados, aparte de mis redes sociales, es a el servidor de Discord, que en el servidor de Discord es donde nosotros vamos a encontrar todos los archivos necesarios para este video tutorial, guía o como quieran llamarlo, testeo. Y si usted se pregunta o me va a comentar ahí en el video, fulano, ¿por qué tú no subes directamente los archivos con link directo y Mediafire y todas esas cosas? Honestamente es porque a YouTube no le gusta esto, va en contra de las reglas, así que si yo quiero que el canal siga en pie, yo no puedo subir ese tipo de contenido, porque va en contra de las normas de YouTube. Pero eso sí, todo va a estar en el servidor de Discord que tenemos exclusivamente para eso. Aquí tenemos sección de Pokémon, sección de Monster Hunter y sección de emuladores, que es lo que a usted le interesa en este video. Usted no ve nada de esto, usted cuando entra al servidor, que obviamente ese link sí va a estar abajo en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Usted cuando llega al servidor lo más probable es que no vea nada de esto. Simplemente usted se dirige a verificación, verifica dándole clic aquí y después le va a aparecer toda esta sección de roles. En roles selecciona la opción de emuladores, que es la primera. Aquí está todo detallado, así que si usted se pierde, aquí está todo detalladísimo en español. Selecciona aquí el free y se le va a abrir la sección de roles de emulador. Y aquí usted también puede seleccionar el rol que usted quiera. Pero ya solamente con haber hecho lo que yo les dije, les va a aparecer acá abajo todo lo relacionado con emuladores y con los archivos. Aquí van a estar los juegos, que los publicamos siempre. De hecho se publican mucho antes de su estreno, porque ustedes ya saben que los juegos se filtran, salen antes. Ahí va a estar todo eso publicado. No lo puedo publicar directamente obviamente, por eso lo dejo aquí en el Discord. Y también está la sección de descargas, donde van a estar toditos los archivos que yo les muestre aquí en este video tutorial o en este testeo. ¿Ok? Todo va a estar aquí. Y si usted me quiere apoyar y quiere hacerse miembro de este canal o suscriptor de Twitch, cualquiera de esas dos opciones sirve, se le va a habilitar automáticamente la opción VIP en el servidor de Discord, en donde aparte de contenido exclusivo también va a tener acceso a juegos con links directos, sin publicidad,
y todo eso. Y muchas cositas más exclusivas. Aparte me va a estar apoyando y yo se lo voy a agradecer muchísimo. Ya, entonces ya dejamos claro de dónde se sacan los archivos que se van a ver en este tutorial. Y ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos. Lo primero, obviamente, necesitamos Yuzu. En este caso vamos a usar la última versión, que es la 2590. Yuzu Early Access, versión 2590. Y necesitamos el firmware, que es súper importante. Y vamos a utilizar la última versión, que es la 14, hasta la fecha del día de hoy. Obviamente eso se va a ir actualizando. Y necesitamos las keys, que son para poder abrir los juegos. Estos dos archivos los podemos obtener gracias a EmuSac. Si usted ya tiene una versión de EmuSac, no se preocupe, ábralo porque se actualiza automáticamente. Si usted está conectado a internet, le va a decir, oh, hay una versión disponible nueva, se le va a actualizar automáticamente y no va a tener que hacer nada. Solamente ábralo si ya tiene EmuSac. Si usted no tiene EmuSac, le voy a dejar acá arriba en la parte superior derecha una guía, un video tutorial también donde explico todo lo relacionado con EmuSac, qué se puede hacer con EmuSac, de dónde sacarlo. Bueno, está en el Discord del canal. Y todo eso. Pero en resumen, EmuSac se baja, se instala y se abre. Y eso es todo. No tiene otra ciencia. Y aquí está EmuSac. EmuSac sirve tanto para Yuzu como para Ryujinx. Así que EmuSac lo van a ver en este tutorial y en el siguiente tutorial relacionado con Ryujinx. ¿Qué más necesitamos aparte de EmuSac? Obviamente la versión de Yuzu. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de comenzar con todo va a ser abrir Yuzu. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque al momento de que usted abra Yuzu se va a crear automáticamente en su computador, en su disco duro, la ruta donde se van a ir guardando las partidas guardadas, los mods, los shaders, va a estar la NAND ahí, va a estar todo eso en su disco duro. Por eso lo más probable es que si usted es primera vez que abre Yuzu le va a aparecer aquí un mensaje de que faltan las keys. No se preocupe, cierra eso. Cerramos todo esto relacionado con Yuzu. Porque ahora nos vamos a ir a EmuSac, que es el primer paso que tenemos que hacer. Bueno, en realidad el segundo. El primero es abrir Yuzu por primera vez. El segundo paso sería irnos a EmuSac. Me acabo de acordar de una duda que me suelen hacer siempre. Es que, ¿qué pasa si yo tengo la versión de Yuzu Early Access anterior a esta? ¿Cómo lo actualizo? Es súper simple, como yo les expliqué recién. Todo lo instalado en Yuzu queda en la NAND, en el disco duro de su PC. Entonces, usted simplemente borra la versión antigua que tenga de Yuzu Early Access, que haya sido publicada en nuestro servidor, la borra y baja la nueva versión. Y la nueva versión la deja donde tenía antes su Yuzu. Eso es todo. Simplemente borra la carpeta antigua y utiliza la nueva carpeta de Yuzu. Porque todo va a quedar guardado en su disco duro. De todas formas, si usted quiere guardar sus partidas guardadas porque tenga miedo de que las va a perder o que puede pasar algo grave mientras actualiza, puede hacer un backup perfectamente. Por ejemplo, si usted tiene una partida guardada en su Pokémon Diamante o en su Crash, simplemente usted le da clic derecho, se va a donde dice abrir ubicación de los archivos de guardado. Y aquí usted va a tener su archivo de guardado. Yo no lo tengo porque nunca jugué este juego aquí. Y hace un backup, lo guarda en alguna parte seguro, donde va a estar seguro que va a tener ese archivo siempre guardado. Ya, eso es para la gente que actualiza a la versión nueva de Yuzu. Pero si usted es primera vez, con que baje la última versión, descomprima el archivo, va a tener listo Yuzu para poder utilizarlo. ¿Ya? Entonces ahora sí, pasemos al siguiente paso, que es con EmuSac. Ya, una vez estando en EmuSac, obviamente fíjense que esté marcado aquí la opción de Yuzu. Entonces, en la opción de Yuzu usted tiene que bajar el firmware 14.0.0, le da clic y acá abajo en la parte inferior derecha va a empezar a bajar. Esto va a depender de la velocidad de internet que usted tenga, así que el tiempo es relativo aquí. Se puede demorar mucho, se puede demorar poco. En el caso mío se demoró como ¿cuánto? 10 segundos. Y ahí está listo, firmware extraído correctamente y ahí está la ruta. Y lo segundo es bajar las keys.
Esto no se demora nada, si se dieron cuenta, las keys fueron instaladas correctamente, le damos OK. Y eso sería todo lo necesario con EmuSac. Cerramos esto. Y ahora nos dirigimos a Yuzu. En Yuzu aquí podemos hacer unos ajustes para que el programa funcione mejor. Nos vamos clic derecho, propiedades. Nos podríamos dirigir aquí a compatibilidad. Marcar la deshabilitación de la optimización de pantalla completa. Y también marcar la de que el programa se ejecute automáticamente como administrador. Si usted marca esto, automáticamente cuando abra Yuzu se va a ejecutar como administrador y no tiene que hacer clic derecho, no tiene que ejecutarlo como administrador. Es una forma más rápida de hacerlo. También otra opción podría ser que en compatibilidad cambiar la configuración de los PPP y marcar esta opción. También puede ser. Entonces ahora sí nos vamos a Yuzu. Ahora que tenemos las keys y el firmware en la última versión, ya no debería haber problema, ya no debería aparecerle ningún mensaje aquí. Algo que suele pasar de repente es que las personas no tienen instalado la versión 2019 de Microsoft Virtual C. Si usted no tiene instalado esa versión de Microsoft Virtual C, lo más probable es que le aparezca un error al intentar abrir Yuzu. Ese programa también está dentro de los archivos que tenemos publicados en Discord. Y es súper sencillo, usted lo baja, lo abre, le da siguiente a todo y le da a instalar. Eso es súper sencillo, es un complemento de Windows que la verdad tiene que tenerlo instalado. Si es que le sale ese error. Si no le sale ese error, lo más probable es que ya tiene eso instalado en su computador. Que eso. Nos vamos a ir a emulación, nos vamos a ir a configurar. Y les voy a mostrar la configuración que tiene este emulador. Que si se dan cuenta, yo la verdad no le tengo creo que nada modificado. Pero aquí pueden ver cómo está configurado mi emulador. En la parte de sistema, en la CPU. Creo que esto lo modifiqué, lo tengo en impreciso. En gráficos, OpenGL o Vulkan. Aquí siempre hay problemas porque esto va a depender de la tarjeta gráfica que ustedes tengan. Si tienen problemas con OpenGL, yo les recomiendo que lo cambien a Vulkan. Si no, viceversa. Pero lo recomendable es que si usted tiene una tarjeta de video dedicada, utilice OpenGL. Eso es lo recomendable. Acá abajo puede cambiar la resolución del emulador, de cómo quiere que se vea, en 1080p, en 2K, en 4K, etc. Aquí están las opciones del audio y aquí está lo de los controles. En los controles usted puede usar control de Play 3, que es el que voy a usar ahora, control de Play 4, control de Play 5, control de Xbox, Xbox One, control genérico de PC, una infinidad de controles, hasta teclado y mouse, que no va a tener problema en ese sentido. Tiene que tener marcado esto obviamente para que se lo reconozca como control 1. Aquí usted selecciona el control que va a emular Yuzu. Por ejemplo, yo aquí lo tengo como control Pro, pero también lo puede emular como un Joy-Con individual, o también como una portátil. Y también está la última opción de controlador de GameCube. Están todas esas opciones. ¿Y por qué yo le menciono esto? Porque hay juegos como por ejemplo el Pokémon Let's Go Pikachu, el Pokémon Let's Go Eevee, que no funciona con controles Pro. Solamente funciona con los Joy-Con o con modo portátil. Así que si usted tiene algún juego que no le funciona el control, lo más probable es que sea por eso. Que si lo tiene en Pro, cámbielo como portátil o como usted quiera. Pero ahí pruebe. Yo generalmente utilizo el Pro porque la mayoría de los juegos que uso funcionan con controlador Pro. Entonces, en la segunda pestañita que aparece aquí, aquí usted selecciona el control que esté conectado. En el caso mío voy a usar un control de PlayStation 3, que me lo reconoce como control de Xbox 360. No me pregunten por qué. Y ahí automáticamente el Yuzu configura automáticamente los botones. Si se dan cuenta, si yo pongo solamente teclado, automáticamente me pone los controles, los botones listos. Y es lo mismo para teclado y mouse. Pero yo voy a usar esta vez un control de PlayStation 3. Bien viejito. Aquí usted puede activar vibración, movimiento, etc. Y creo que ya con eso ya tenemos todo listo. Otro detalle que podría hacer es que si usted tiene un notebook
puede poner el notebook en alto rendimiento para que esto funcione mucho mejor, no optimice la batería de su computador, o sino también el rendimiento de uso no va a ser tampoco muy efectivo. Ahora que vamos a ir al testeo, quiero dejar algo en claro. Mi computador tampoco es la gran maravilla del mundo. Y estoy haciendo grabación al mismo tiempo con OBS. Entonces tampoco todo el rendimiento se va a ir directamente a iOS. ¿Ya? Así que usted también haga el testeo. Aquí va a ser un testeo bien forzado, con harto trabajo. Así que en su casa es libre de hacer el testeo. Y nos puede comentar abajo en la descripción en los comentarios del video, perdón, qué tal le va el juego de Kirby and the Forgotten Land y qué computador tiene, para que tengamos todo un registro abajo de cómo nos va, de cómo le va el juego en su computador. Ya, pero yo voy a hacer el testeo el día de hoy con mi pequeño y humilde PC. Así que vamos con el testeo. ¡Oh! ¿Quieres conectarte a la red? No. Estos ajustes se podrán cambiar más adelante. Bla 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 bla. Bien. Elige nivel de dificultad. Desafiante. Salvaje, brisa. Ya, salvaje. Más difícil. Ya, igual se ve crasheadito. Los FPS están a 20. Podríamos hacer una segunda prueba poniendo el computador en alto rendimiento, porque no lo tengo en alto rendimiento, lo tengo totalmente optimizado. Y además hay que considerar que estoy grabando en el OBS. Pero podríamos hacer una segunda prueba, a ver qué tal resulta. A ver, adelantemos esto. Ok. Quiero jugar a ver qué tal va. ¿Puedo adelantar esto? Ya, ahí estoy. Me pegó. Ya, efectivamente se me pegó. Así que vamos a detener la emulación. Y vamos a ver cómo mejorar esto. ¿Qué podemos hacer? En el caso de mi PC, como es un notebook, yo les dije que una opción es ponerlo en alto rendimiento. Entonces usted se va simplemente a la opción de abajo de la batería y puede poner su notebook en alto rendimiento, que no haga optimización del computador. En el caso mío, que es un Acer, tengo la opción aquí de cambiarlo rápidamente y lo puedo poner aquí en alto rendimiento. Entonces, ¿qué otra opción podríamos hacer? En la emulación, esto yo creo que está bien aquí. Gráfico OpenGL, podríamos probar en Vulkan a ver qué tal va. También podríamos hacer eso. Y yo creo que eso, no más que eso. Podríamos ponerlo en automático, pero no, lo voy a seguir dejando en impreciso. Y vamos a ver qué onda ahora que está en alto rendimiento. No. No le brisa ahora.
Ya, miren, el video ahora no se crashea. Va súper bien ahora el video. ¿Se dan cuenta que esos detalles son súper importantes al momento de hacer el testeo de la emulación? Estoy utilizando el OBS y puse mi computador en el alto rendimiento. Delante lo tenía optimizado y por eso no me funcionaba. ¿Cachan? El video va súper bien. Vamos a jugar a ver qué onda. Yo lo veo muy bien. Dejemos esta escena a ver qué pasa. Ahí tuvo un pequeño bajón de FPS. Pero... Pero por lo menos ya no se me queda pegado donde se me quedó pegado delante. Yo creo que esto, obviamente, si le quito la grabación del OBS, que también está usando rendimiento, yo creo que también va a funcionar muchísimo mejor. Por eso me gustaría saber cómo les funciona a ustedes en su ordenador, en qué ordenador vayan a tener. Obviamente, si tienen un mejor ordenador les va a ir mucho mejor, pero va súper bien. Va súper bien. Veo problemas en la emulación. Y por lo que veo el Kirby funciona súper bien. Ahí tuve una construcción de shader, pero fuera de eso me va súper bien. Me va súper bien. Igual de todas formas lo voy a probar fuera de grabación, cerrando el OBS y todas las cosas que hacen que mi computador trabaje más. Pero para jugarlo en casita, hoy funciona súper bien. Me gusta bastante. Ahora, yo sé que después de lo que ustedes vieron, voy a cerrarlo. Ustedes vieron esto y dijeron, oye, pero yo no tengo esa cosa de Nitro Sensei. Tengo otro notebook, ¿cómo lo hago? Muy fácil, lo podemos hacer de la siguiente forma. Voy a ponerlo en equilibrio de nuevo porque me gusta que mi PC no trabaje tanto. Nos vamos a ir aquí en nuestro botón de Windows, le vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir aquí donde dice opciones de energía. En opciones de energía se nos va a abrir esto y nos vamos a ir acá donde dice configuración adicional avanzada. Se nos va a abrir esto y si se dan cuenta aquí lo tengo en equilibrado, que es lo recomendado. Y aquí me da la otra opción de ponerlo en Acer, que es otra opción. Pero usted aquí en cambiar la configuración del plan puede en configuración avanzada de energía. Les va a abrir esta ventanita. Aquí aparece la opción de administración de energía del procesador. Estado mínimo del procesador, estado máximo del procesador. Yo aquí lo tengo que con batería mi PC funcione a un 95%. Y con corriente, o sea, cuando el computador está enchufado. Obviamente, si usted tiene un notebook, tiene que usarlo enchufado. Si no, este Yuzu no le va a funcionar. Eso es súper importante. Aquí póngalo a 100%. Ya, yo lo tengo aquí optimizado. Que es una forma de que mi computador descanse. Tenga más tiempo de vida. Pero si usted lo quiere poner al máximo rendimiento, póngalo al máximo rendimiento y por último después le baja el procesador. El rendimiento del procesador máximo. Ya, esa es la otra forma. Si usted tiene Acer Nitro 5 como yo, simplemente es una forma mucho más rápida de hacerlo. Se va a la opción del Nitro Sense. Y en el caso mío, obviamente que... A ver, esperemos que se abra. Ahí está, usted lo pone en alto rendimiento o después lo pone en equilibrado. Pero si usted no tiene esto, ya le dije cómo. Clic derecho, opciones de energía. Ahí está la opción. Y lo pone en alto rendimiento. También otra opción. Clic derecho, administrador de tareas. Y se le va a abrir
el administrador de tareas. Usted se dirige donde dice detalles. Buscamos Yuzu. Y lo más probable es que no me aparezca porque lo cerré. Abramos Yuzu. Creo que el testeo que es súper completo para evitar las dudas posibles. De todas formas, si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios de este video. Tenemos Yuzu abierto, volvamos a detalles. Y ahí está Yuzu. Clic derecho, establecer prioridad y podemos dejarlo como prioridad alta. Esa es otra forma de ponerlo en alto rendimiento el emulador. Y esas serían como las configuraciones principales para el testeo. Por eso yo recomiendo siempre que vean el video hasta el final, porque si se dieron cuenta acabo de dar unos tips súper importantes al final del video. Y yo creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado el testeo. La configuración que tenía en Yuzu. Y nada, dejen abajo en los comentarios qué les pareció el video, si les gustó, qué le faltó al video también para complementarlo. Y me gustaría saber su opinión en los comentarios de este video. Si me quiere apoyar de forma gratis con un like o compartiendo este video, esta información, te lo agradecería mucho. Y ahora en estos momentos deben estar apareciendo los miembros de este canal, que les mando un saludo, beso y muchas gracias por el apoyo. Me despido y el siguiente video va a ser de RioJinx, donde vamos a testear este juego y vamos a ver qué tal. ¿Quién va a ganar? ¿Yuzu o RioJinx? ¿Qué creen? No sé. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao.